Saludos amables televidentes, saludos amables radio oyentes. Aquí se inicia Economía Popular por esta Z101 como cada día para conversar sobre temas de interés útil para la gente. Y hoy tenía un invitado que, bueno, no pudo venir, pero íbamos a hablar del mercado laboral o del sector laboral. Y es un tema que quiero tratar con todos ustedes porque ya el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, ha anunciado que en las próximas semanas se estaría sometiendo al Congreso Nacional el proyecto de ley de modificación del Código Laboral, del Código de Trabajo, que así como se llama, no se llama Código Laboral, se llama Código de Trabajo. Esta legislación que data del año 1992 ya tiene 32 años y necesita cambios. Requiere cambios. Y esos cambios tienen que ir de la mano con lo que vendría posteriormente, que es la reforma fiscal, porque la reforma fiscal va a tocar directamente a empleadores, que son los empresarios, y a trabajadores. Y como la reforma fiscal va a tocar directamente a empleadores y a trabajadores, también entonces tiene que establecerse ahí algún tipo de situación con relación a las condiciones del mercado laboral. No hay dudas de que nosotros tenemos un código laboral que fue bastante vanguardista en el momento en que surgió y que garantizó incluso la paz social que vivimos hoy día, la paz laboral que se vive hoy día. Fíjense que nosotros tenemos muchos años donde aquí no hay conflictos, de que asuntos de protesta de trabajadores, cosas así que puedan provocar la paralización de las actividades de las empresas. Ha habido paz laboral, armonía entre sindicatos y trabajadores, aun cuando sindicatos y empleadores, aun cuando ha habido obviamente algún tipo de diferencia, principalmente cuando se discuten o se discutía en el pasado el salario mínimo, que siempre había cierto conflicto y tenía que intervenir la Iglesia Católica, don Agripino Núñez, ustedes recuerdan, pero ya en eso se ha avanzado bastante también, y hoy día tenemos incluso un ministro de Trabajo que ha sido bastante conciliador y ha sabido mantener en un ambiente de consenso toda clase de discusiones. Ahora bien, ¿cuáles aspectos del Código de Trabajo deben modificarse? Esa es la pregunta. Y nosotros aquí vamos a mencionar algunos de los aspectos del Código de Trabajo que han de traer esa propuesta de modificación que se va a presentar próximamente al Congreso Nacional y sobre la cual ya parece que ha habido cierto consenso de acuerdo con el ministro de Trabajo entre trabajadores a través de los sindicatos y empleadores, que son las empresas. Número 1, los horarios de trabajo. En la República Dominicana, el Código de Trabajo establece una jornada laboral jornadas laborales que no excedan las 44 horas en la semana. Y así se va a quedar. No creo que vaya a haber un establecimiento de jornadas laborales más extendidas de esas, ni creo que vaya a haber jornadas laborales menos extendidas. O sea, creo que se va a quedar en 44 horas. Lo que se va a establecer en esa nueva normativa es la diferenciación y la adecuación de los horarios a las condiciones de las empresas donde trabajen o donde ofrezcan servicios a esos trabajadores. Hoy día, la normativa lo que establece es que la jornada laboral es de 8 horas diarias de lunes a viernes y mediodía los sábados. Eso es lo que establece el código. Entonces usted tiene una situación de que ya la economía dominicana se ha diversificado tanto y hemos pasado de la jornada de obreros, de trabajadores en áreas productivas de mano de obra a el área de servicios. Y en el área de servicios está, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Y en la industria del entretenimiento, que abarca hoteles, bares, restaurantes, usted se encuentra con empresas que tienen actividad laboral en días que no son laborales, sino que son fines de semana. Por ejemplo, qué sé yo, un bar. Un bar generalmente trabaja más los fines de semana que los días de semana. O sea, puede ser que el bar esté abierto jueves, viernes, sábado, domingo, tal vez lunes. Entonces tendría que darle libre, en vez de darle domingo libre al trabajador, tendría que darle el día martes libre o el día lunes libre. Pasa así con los restaurantes también, que tienen mayor actividad, mayor afluencia de público en los fines de semana. Ahora, ¿qué ocurre? Actualmente, como está establecido,
si el empleador llega a un acuerdo con el empleado para variarle el horario, aun cuando no pase de 44 horas semanales, y si pasa de 44 horas, pagarle sus horas extras, lo cual es válido, no se puede hacer otra cosa que pagarle posiblemente doble la jornada cuando se trata de labor en día domingo. Porque lo que establece el código actual es que si tú trabajas en día feriado, entonces hay que pagarte doble la jornada laboral de ese día. Eso es lo que establece el código. Los que trabajan el día feriado, te toca trabajar un día feriado, pues me toca cobrar doble. Entonces, para muchas empresas eso representa un costo adicional. Lo que plantean muchas empresas, y tienen razón, es que la jornada siga en 44 horas, pero que en lugar de dar un día libre que sea domingo, y que el domingo es el que está establecido como el día feriado, que se le pueda dar libre cualquier otro día, y que entonces se pague o se compense la labor de un día domingo. ¿Con qué? Con un día libre, pero cualquier día de la semana que sea de la conveniencia para el empleador y para el empleado, de acuerdo con las características de la empresa donde ofrezca servicio. Ahí habría un menor costo para la empresa, pero al mismo tiempo habría una regulación del horario. Entonces, ¿qué va a plantear este proyecto? Una flexibilización de horarios de trabajo. No un aumento de la jornada laboral. No una reducción de la jornada laboral. Si son 44 horas semanales, bueno, pues tienen que ser 44 horas semanales. Pero puede ser que las 44 horas sean horario nocturno y no horario diurno. Y la ley, el Código de Trabajo también establece que si un trabajador trabaja en horario nocturno, también hay que pagarle el doble la jornada. Posiblemente ahora se va a plantear que si trabaja en horario nocturno y no se excede de las horas laborales establecidas, pues que se le pague el horario normal como si fuera diurno, por la característica de la empresa donde trabaja ese empleado. Y por la característica también de la propia especialidad del empleado. Porque tú me dirás, bueno, ¿a qué usted se dedica? No, mira, yo soy camarero. Usted es camarero, usted es mozo, usted estudió para ser camarero, sí. Entonces usted consigue trabajo en un bar, en una discoteca que trabaja de noche. Bueno, usted también quiere adaptar su horario a el tipo de labor que usted realiza, y usted sabe que la labor que usted realiza es una labor nocturna. Y el empleador también quiere que usted adapte su horario al tipo de labor que usted realiza, y fue el tipo de labor donde usted se especializó. No es que usted lo pusieron a trabajar de noche porque usted cayó, no, te va a tocar de noche. No, que me va a tocar de noche. Es que mi capacidad, mi preparación técnica es de una labor que se realiza de noche. Entonces, bueno, tiene que ser de noche. Pero por eso no habría que pagarte el doble, sino que habría que pagarte con base en la jornada laboral correspondiente. Y darte libre en el día, si en el día entonces esa empresa no realiza ninguna actividad laboral que requiera de tus servicios. Entonces serían como quiera 44 horas. La flexibilización del horario, que no es lo mismo que aumento de la jornada laboral o reducción. Aquí hay algunos ensayos de algunas empresas de reducir la jornada laboral, pero esos son planes pilotos y eso no es un asunto que se vaya a dar en la realidad. Incluso, cuando digo que no que se vaya a dar, es que no se vaya a dar por ley. Pero aquí hay empresas que ciertamente tienen jornadas laborales más cortas para sus empleados. O sea, que hay empleados que no trabajan 44 horas semanales, sino que trabajan menos de 44 horas. Y hay otros que trabajan tal vez más de 44 horas semanales. Pero no precisamente porque se le imponga trabajar más de 44 horas semanales, sino porque las propias características del país hacen que terminen más de 44. Porque tal vez, bueno, si entra a trabajar a las 8, trabaja 4 horas hasta las 12, a las 12 le dan una hora de almuerzo, y luego entonces vuelve a la 1, y de 1 tiene que extenderse hasta las 6 de la tarde. No, bueno, hasta las 5 de la tarde. Entonces ahí estarían las 8 horas. Pero de repente usted se pasó de la hora del almuerzo, tal vez en vez de darle 1 hora le dan 2 horas, entonces bueno, usted se va a las 6 de la tarde. O puede darse el caso de que esa empresa no trabaje de lunes a sábado, sino que solamente trabaja de lunes a viernes. Y entonces usted tiene que trabajar, en vez de trabajar 8 horas de lunes a viernes, va a trabajar 9 horas de lunes a jueves, y el viernes trabaja 8 para que sean solamente 44, porque no va a trabajar el sábado, que le correspondería completar las otras 40 horas de los 44. O sea, fíjense cómo eso va variando. Y ya eso se ha convertido en una práctica, pero no está en la ley. Entonces lo que se va a plantear es establecer en la ley
la figura de la flexibilidad de horario, que no existe. Se mantiene la jornada laboral de 44 horas semanales, pero que sea dividida o distribuida a discreción de parte del empleador y del empleado con base en un acuerdo particular. Lo importante es que no nos pasemos de 44 horas. Y si nos pasamos de 44 horas hay que pagar el hora extra. Muy bien, eso se va a seguir aplicando así. Se le paga hora extra. Pero las 44 horas y la distribución de esas 44 horas en la semana tiene que ser flexible. Y así se va a establecer mediante esta nueva modificación. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces mencionaremos otros aspectos que va a traer ese cambio en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Hablamos del Código de Trabajo y de algunas modificaciones que han de hacérsele a esa normativa que está vigente en la República Dominicana desde hace 32 años, desde el año 1992. Otro cambio que se va a establecer ahí, u otros cambios, que son dos aspectos, es el relacionado con los acuerdos judiciales y las sanciones que se le han de aplicar a empresas cuando incurran en algún tipo de violación. Y voy por ahí primero. Aquí el Código Laboral establece que las empresas tienen que cumplir con determinadas normativas, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los trabajadores y ese tipo de cosas. La normativa esta que establece que el 20%, los empleados extranjeros no pueden exceder el 20% de la nómina de cada empresa en el ámbito formal. Los trabajadores tienen que tener condiciones mínimas adecuadas para realizar su labor, ¿verdad? Una empresa donde debe haber, qué sé yo, el baño, baño para damas, baño para caballeros y así sucesivamente. O sea, una cantidad de cosas, un área de cocina donde puedan comer, un área de comedor, lo que sea. Hay muchas reglas, incluso de seguridad, que no se cumplen. Entonces, el mercado laboral, o mejor dicho, el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de inspectores que se encargan de ir a inspeccionar en cada empresa a los fines de determinar si la empresa está cumpliendo con las normativas legales, con las normativas que están establecidas en el código. Ahora, ¿qué pasa? Que los inspectores y el propio Ministerio de Trabajo no tienen poder sancionador. Las sanciones que puede establecer el Ministerio de Trabajo son muy laxas. Tal vez, qué sé yo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Pero si tú estás violando una ley, si tú estás violando una normativa que le permite ahorrarse, qué sé yo, $500,000 de pesos, y cuando lo van a sancionar, le van a sancionar con 2 salarios mínimos, y 2 salarios mínimos del Estado son 10,000 pesos, que eso es lo que establece la ley. Salario mínimo, cuando se habla de salario mínimo, son los salarios mínimos estatales. Pues tú lo que vas a pagar 20,000 pesos, pues tú sigues violando la ley, porque tú sabes que tú vas a pagar menos de lo que te estás economizando. Entonces, el Ministerio de Trabajo no tiene poder sancionador. Hay violaciones de la normativa laboral, en lo que tiene que ver con seguridad laboral, en sentido general, que el Ministerio de Trabajo tiene que reportarle eso al Ministerio Público, para que el Ministerio Público a su vez entonces abra una investigación, y después de abrir esa investigación entonces ver qué tiempo tardaría para hacer entonces un sometimiento a la justicia. Imagínese usted, y el Ministerio Público, que tiene tantas situaciones pendientes más importantes o más apremiantes que una simple violación de un procedimiento laboral, entonces tiene que atenderle y darle prioridad a las cosas pendientes, los feminicidios, los asesinatos, los crímenes, los robos, los atracos, la lucha contra la corrupción, todo esto. Entonces el Ministerio Público no tiene tiempo para eso. Entonces este código va a ser modificado a los fines de darle al Ministerio de Trabajo mayor poder sancionador, mayor capacidad de accionar en contra de cualquier tipo de violación que se produzca en el ámbito laboral, violación de normas, no solo de violación de normas por parte de los empleadores, sino también por parte de los propios empleados, porque también hay situaciones que pueden ser sancionables por parte de empleados. Hay empleados que han provocado situaciones que han causado grandes pérdidas a empresas.
qué sé yo, alterando una maquinaria o haciendo algún otro tipo de bellaquería. O sea, no solamente son las violaciones de los empleadores, sino también las violaciones de los empleados. Deberes y derechos. Los derechos que tienen los trabajadores y los empleadores y los deberes que tienen los trabajadores y los empleadores en el momento de establecer una relación laboral. Y la otra parte, ya ahora el poder sancionador para el Ministerio de Trabajo a los fines de que pueda aplicar sanciones cuando se detecte algún tipo de violación de las normativas del sector laboral. La otra parte es lo que tiene que ver con la conciliación o los acuerdos laborales entre empleados o ex empleados y empresas o empleadores. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, muchas veces una empresa prescinde de los servicios de un empleado, el empleado siente que ha sido vulnerado su derecho y le presenta una demanda a la empresa. Pero ¿qué pasa? Que el empleado o ex empleado se busca un abogado y el abogado le dice, no, mira, fírmame un poder aquí. ¿Cuánto es que te tenía que pagar? A veces hasta así lo hace el abogado. El abogado dice, ¿cuánto era que te tenía que pagar la empresa? No, la empresa tiene que pagarme 50,000 pesos y no me lo quieren pagar, me están negando el pago de los 50,000 pesos. Y como me están negando el pago de los 50, pues entonces mira, fírmame aquí, yo te voy a dar los 50,000 pesos. Y tú me vas a firmar aquí un poder donde tú me cedes los derechos que te están violando en esa empresa. Y luego ese abogado va y le pone una demanda a la empresa por 50 millones de pesos. Que tal vez la gane la demanda, tal vez no la gane, pero para la empresa eso representa un costo. Porque la empresa tiene entonces que dedicarle tiempo a la contratación de abogados, al seguimiento de los procesos, de las citaciones, de los juicios. Y al final, el beneficio no va a ser el del trabajador. El beneficio va a ser del abogado que se va a ganar un cuarto. Entonces, se producen a veces situaciones donde hay demandas que van mucho más allá del costo del conflicto en sí mismo o del costo que originó el diferendo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el Código de Trabajo? Que va a establecer mecanismos mediante los cuales pueda haber conciliación extrajudicial entre empleadores y empleados a los fines de evitar que el empleado tenga que recurrir a la justicia y que al recurrir a la justicia tenga que depositar en el abogado el derecho que está reclamando a la empresa en cuestión. A los fines de que pueda hacerse más expedito, más fácil el acuerdo entre partes. Así se evitaría una cantidad de costos que tienen las empresas cuando hay una cantidad de demandas que a veces pesan sobre empresas que muchas veces tienen la razón en la decisión que han tomado, pero como ya están en justicia, bueno, ahora hay que demostrarlo en justicia, y demostrarlo en justicia es más complicado todavía, y más costoso, y más tedioso. Y al final el trabajador también se perjudica porque entonces se le da larga. Y un proceso judicial, señores, de un reclamo laboral, cuando ya está en justicia, puede durar años. Años. Entonces, algo que pudiera resolverse en un mes o en 2 meses, puede que tarde años y puede que hasta el trabajador se muera y no llegó a cobrar lo que iba a cobrar porque el caso fue a justicia, luego fue entonces a apelación y luego de la apelación volvió otra vez a otro tribunal y pasó a otro tribunal y ahora está en la Suprema y que la Suprema todavía no ha emitido sentencia y que todavía no ha salido y mientras tanto tiene 1 año esperando, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años esperando por un reclamo que inicialmente era de 20,000 pesos o de 50,000 pesos. Y ya usted ha gastado más de los 50,000 pesos en justicia, en abogado, usted como empleado, como ex empleado. A los fines de conseguir algo que tal vez no llegue a conseguir. Entonces, se trata de evitar todo eso. ¿Cómo se evita toda esta situación? Bueno, eso se evitará estableciendo mecanismos mediante los cuales en el Ministerio de Trabajo puede haber algún tipo de escenario, algún tipo de vamos a decir, de órgano que se encargue de establecer conciliaciones entre empleadores y empleados y de que no tenga que llegar a la justicia un asunto de un reclamo laboral que pueda resolverse en el ámbito laboral,
y que no se constituya entonces en una lluvia de demandas, muchas veces millonarias, que perturban la actuación efectiva de una empresa que está llamada simplemente a producir bienes y servicios, a generar riquezas. Entonces, ese tipo de conflictos que son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Claro que los trabajadores, los empleadores, perdón, que son los empresarios, tampoco pueden quejarse mucho de las demandas cuando se producen. ¿Por qué? Porque a veces se quejan de que el 98% de las sentencias que emiten los tribunales de trabajo perjudican al empleador. Bueno, pero usted sabe por qué es que el 98% lo perjudica. Es porque ese es el 98% de los trabajadores que fueron a reclamar. Y si fueron a reclamar es porque su derecho fue vulnerado. Porque un trabajador cuyo derecho no sea vulnerado no reclama. O sea, si un trabajador lo despiden y le corresponden una cesantía y prestaciones laborales por 75,000 pesos y usted le paga sus 75,000 pesos completo, él no se va a quejar, él no va a ir a la justicia, él no lo va a demandar. ¿Por qué no lo va a demandar? Bueno, porque usted está cumpliendo con lo que le corresponde y él está consciente de que eso es lo que le corresponde. El problema está cuando usted no le da lo que le corresponde, que entonces él tiene que ir a recurrir a la justicia. Entonces, por eso, cuando salen las sentencias favorecen al trabajador en su mayoría. Pero favorecen al trabajador en su mayoría porque en su mayoría, los trabajadores que van y recurren ante la justicia en contra de un empleador es porque en su mayoría tienen la razón. Porque si no tuvieran la razón, no irían. Ningún trabajador se va a motivar a demandar a una empresa si esa empresa le cumplió cuando prescindió de su servicio. Generalmente lo hacen cuando no le han cumplido. Y si no le han cumplido, quiere decir entonces que de por sí ya el trabajador tiene la razón. Por lo tanto, es lógico que la mayoría de sentencias en materia laboral favorezcan más al trabajador que al empleador. No es porque tienen la intención de favorecer al trabajador más que al empleador, sino porque si llegó a los tribunales es porque el trabajador ciertamente fue víctima de vulneración de sus derechos. Porque si no, no hubiera llegado a los tribunales. ¿Qué porcentaje de la cantidad de empleados que las empresas despiden va y recurre a la justicia? ¿Qué porcentaje? Posiblemente un 1% de todos los que son cancelados. Cada vez que cancelan a alguien le pagan sus prestaciones, cancelan a alguien le dan sus prestaciones. Ahora, de todos, hay quizá un 1% que va y recurre a la justicia. Pero porque a ese 1% le fallaron. Al otro 99% no le fallaron. Como no le fallaron, no fueron a la justicia. Entonces, ese 1% que va a la justicia, es lógico que posiblemente el 100%, o sea, la totalidad de ese 1% tiene la razón. Y por eso entonces el 100% o el 99% o el 98% de las sentencias que salgan de ese tipo de demanda van a favorecer al trabajador, porque el trabajador recurrió precisamente porque le estaban violando su derecho. Porque, repito, ningún trabajador recurre a la justicia cuando el empleador le ha cumplido en el momento de terminar la relación laboral. Si le ha cumplido, el trabajador no hace nada. ¿Por qué? Porque él va al Ministerio de Trabajo dice, mire, yo trabajé tantos años, hice esto. Entonces el Ministerio de Trabajo le hace el cálculo y le dice, mire, a ustedes le tocan 75,000 pesos. Entonces cuando tú vas, bueno, mira, voy a la empresa, mire, ya cuando me va a pagar mi dinero de la prestación, venga el día 10. Cuando tú llevas el día 10 te dan un cheque de 75,000 pesos. Si te dan un cheque de 75,000 pesos o un poquito más, porque muchas veces te dan de más, ¿qué tú haces? Coges tu cheque y te vas para tu casa. Tú no vas a demandar a la empresa. Tú vas a demandar a la empresa si te dan menos de lo que te toca. Y si te dan menos de lo que te toca y tú demandas a la empresa, obviamente tú vas a tener la razón. Eso es lo que pasa. Y todos los empresarios se quejan de eso. No se quejen. Porque ciertamente la mayoría de sentencias tienen que favorecerle. Lo malo es que esas sentencias son de demandas laborales que ya no están en poder del trabajador, sino en poder de abogados oportunistas, que lo que hacen es que le sacan millones a las empresas y al final no le dan beneficio al trabajador que originó la demanda. Eso es lo que debe corregir el código y para eso se va a hacer ese tipo de modificación. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos hablando con algunos otros aspectos que va a traer el código laboral y vamos a llegar posiblemente a la partecita que le inquieta a muchos trabajadores. Volvemos en breve. Economía Popular Z101.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular de la Z101. Hablamos sobre modificaciones al Código de Trabajo, que eso viene. Eso viene. Y ya hay consenso, ojalá que eso pase. Otros aspectos, hay dos aspectos interesantes también que deben considerarse en ese proyecto de modificación del Código de Trabajo. Uno de ellos es el relacionado con la regulación del trabajo remoto. A partir de la pandemia, ustedes vieron que hubo muchas empresas que tuvieron que mandar a la gente a trabajar de manera remota. Eso era algo que se veía venir en el futuro, pero la pandemia del COVID-19 obligó a que eso se adelantara. Entonces, aquí ahora mismo, en este momento, hay una cantidad importante de empresas, principalmente muchos bancos comerciales, empresas financieras, que tienen empleados cuya labor no necesariamente debe ser presencial y están utilizando a sus empleados de manera remota, que trabajan en su casa. Le facilitan una laptop, le facilitan internet, un módem de internet para que tengan comunicación, le facilitan, qué sé yo, un celular, y entonces trabaja remoto. Ahora, ¿qué pasa? El Código de Trabajo no establece el trabajo remoto. En ninguna parte de ese código aparece la figura del trabajo remoto. Entonces quiere decir que ahora mismo las empresas las empresas formales que tienen empleados formales realizando trabajo remoto están incurriendo en una irregularidad. No voy a decir en una ilegalidad, para no exagerarlo, porque el Ministerio de Trabajo ha emitido una normativa, una resolución para más o menos darle cierta legitimidad a eso. Pero eso es ilegal, porque no está en la ley. Entonces hay que incluir en el código la figura del trabajo remoto. Pero eso tiene otras complejidades, porque la inclusión en el código de la figura del trabajo remoto también va a implicar la elaboración, ya sea a través del código como ley o de reglamentos, del mecanismo mediante el cual se le reconocerá al trabajador el derecho correspondiente que establece la Ley de Seguridad Social sobre los accidentes laborales. Porque ahora mismo hay gente que me dice que yo trabajo remoto. Sí, yo trabajo remoto. ¿Qué? Puede ser más cómodo o puede ser más incómodo. El que trabaja remoto ahora mismo generalmente trabaja más de 44 horas semanales. O sea, ¿por qué? Porque como está trabajando remoto, muchas veces te utilizan más tiempo de la cuenta cada día. Y tú como que lo aceptas porque tú como quieras estar en tu casa. Como tú estás en tu casa, como que tú no sientes como que no, estás trabajando de más. Posiblemente estés trabajando de más. Pero independientemente de eso, ¿qué pasa con el que trabaja remoto? Que el que trabaja remoto puede tener un accidente laboral en su casa, en su trabajo, realizando su trabajo. Pero cuando vayan al IDOPRIL a reportar que fue un accidente laboral, no hay forma de demostrar que fue un accidente laboral, porque no fue en la empresa, ni fue camino de la casa a la empresa, ni fue camino de la empresa a la casa, sino que fue en la casa. Entonces, ¿cómo demostramos que fue un accidente laboral? La empresa puede decir, sí, fue un accidente laboral, y el empleado también puede decir, sí, fue un accidente laboral, mira, yo hago constancia, sí, pero eso no es demostrable. ¿Por qué? Porque no existe en el Código de Trabajo la figura del trabajo remoto. Entonces, el trabajo remoto no puede estar respaldado o no puede haber cobertura de accidentes laborales cuando se trata de una labor realizada como trabajo remoto. Entonces, para aterrizar eso y para garantizar el derecho de los trabajadores que están siendo o que están ofreciendo un servicio laboral de manera remota a la empresa a la cual le ofrecen servicios, hay que incluir la figura del trabajo remoto en el Código de Trabajo. Entonces, ahora el Código de Trabajo va a incluir eso. Esta modificación que se va a hacer, debe incluir esa parte. Y si no trae esa parte, que yo estoy seguro que la trae, hay que plantearla entonces en el Congreso y someter eso a discusión. Básicamente, porque aquí tenemos una muy buena cobertura en materia de accidentes laborales, seguro de accidentes laborales. El seguro de accidentes laborales y de enfermedad laboral es muy bueno, la cobertura es muy buena y las garantías laborales en ese aspecto funcionan y funcionan bien. Pero funcionan para los trabajadores que trabajan en la empresa, no los trabajadores que están trabajando en su casa. ¿Por qué? Porque no existe esa figura en términos legales, no existe. Puede ser que la institución que le dio PRI entonces acepte, sí, mira, es verdad, era trabajo remoto, muy bien, pero puede ser que también diga que no.
Y digo, no, que nosotros no, eso no se puede dar cobertura. ¿Por qué? Porque que no existe en términos legales, entonces no se puede crear un mal precedente. Bueno, ahora va a existir. Yo recuerdo cuando la gestión actual se emitió la resolución de regulación del trabajo remoto. Recuerdo que yo dije, no, eso es ilegal. Eso no puede ser regulado por una norma, por una resolución del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque eso no está en la ley. Eso hay que establecerlo en el código. Y el otro aspecto que también hay que establecer en el código es el que tiene que ver con la regulación de las trabajadoras domésticas, que está en el código, está en el código. El código le dedica todo un capítulo de varios artículos a la contratación de las trabajadoras domésticas. Ahora, lo que dice el Código de Trabajo sobre los derechos de las trabajadoras domésticas se queda un poco corto. Y entonces hay que mejorar eso. Hay que mejorarlo porque también hay que adaptarlo a un convenio que firmó la República Dominicana con la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Creo que es el convenio 189, si mal no recuerdo. Ustedes recuerdan hace un par de años que el gobierno anunció que iban a establecer una normativa para las trabajadoras domésticas y se emitieron 3-4 resoluciones. El Comité Nacional de Salario estableció salario mínimo, el Consejo Nacional de Seguridad para crear un seguro, un ensayo de lo que se conoce como régimen contributivo subsidiado de la Ley de Seguridad Social, que iba a ser un buen ejercicio ese. Y entonces también se iba a garantizar pensión para las trabajadoras domésticas y se iba a garantizar también para las trabajadoras domésticas el seguro de riesgos laborales, que no lo tienen. Y esas sí lo necesitan porque lo más fácil es tener un accidente laboral haciendo oficio en una casa. Pero ¿qué pasó cuando se emitieron esas resoluciones? Eso se envió. Esas resoluciones fueron para adaptar nuestra normativa local a el convenio internacional 189, porque los convenios internacionales tienen fuerza de ley. Pero cuando eso fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible, dijo que eso no se puede y lo rechazó y le dio para atrás a ese intento de regulación de las condiciones laborales de la trabajadora doméstica. ¿Por qué le dio para atrás? Porque cuando le dio para atrás lo que hizo fue que mandó al gobierno, al Estado, el Tribunal Constitucional mandó al Estado a adaptar el Código de Trabajo a lo que indica ese convenio. Porque el Código de Trabajo de por sí regula las condiciones de las trabajadoras domésticas. Entonces, hay unos teóricos que salieron diciendo, no, porque eso como quiera tenía que aplicarse porque los convenios internacionales tienen fuerza de ley, tienen fuerza constitucional. Eso no es cierto, no es del todo cierto. Los convenios internacionales que firma un país con un organismo internacional de la categoría de la OIT tienen fuerza de ley cuando son ratificados de lado y lado. Tienen fuerza de ley siempre que en el país que firma el convenio no exista una ley que se refiera a ese tema. Pero como aquí en la República Dominicana sí existe una ley que se refiere a ese tema, entonces el convenio no puede estar por encima de la ley. Lo que hace entonces el Tribunal Constitucional es que le dice al gobierno, mira, debes adaptar tu ley en un plazo razonable. Tu Congreso debe adaptar tu ley a lo que establece el convenio. Pero mientras no se haga esa adaptación, lo que va a regir en el país en cuestión es lo que dice la ley, no lo que dice el convenio. Los convenios tienen fuerza de ley, los convenios internacionales, cuando se refieren a un tema sobre el cual no existe una ley en el país en cuestión. Pero cuando existe una ley en el país en cuestión, prima lo que dice la ley por encima de lo que dice el convenio. Y se procura, obviamente, adaptar esa ley a lo que diga el convenio. Entonces, ahora, con esta modificación del Código de Trabajo, el gobierno tiene la oportunidad de adaptar el Código de Trabajo y el capítulo del Código de Trabajo que se refiere a la regulación de las trabajadoras domésticas, adaptarlo a lo que establece el convenio, que sería una mejoría de las condiciones de vida, de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Y así se va a hacer realidad
lo que inicialmente se anunció cuando se emitieron las resoluciones a las que hago referencia de hace un par de años. Un año, 2 años. Eso es lo que debe pasar, lo que debe ocurrir con la parte esta de las trabajadoras domésticas y su adaptación, la adaptación de sus derechos. Y va a ser un buen ejercicio, repito, que no va a implicar costos para los empleadores de los trabajadores domésticos. Porque había mucho temor sobre eso. Que eso me va a implicar un costo y ahora voy a tener que pagarle más a la trabajadora doméstica. No, eso estaba debidamente claro. Las resoluciones que emitió el Ministerio de Trabajo sobre el tema estaban perfectamente claras y perfectamente fáciles de aplicar. Y no iban a implicar costos para nosotros los que empleamos a trabajadoras y trabajadores domésticos. No iba a implicar costos. El fallo que tuvo eso fue que se hizo dejando de lado o perdiendo de vista que hay una ley que habla y que regula esa parte. Y que para poder cambiar eso hay que modificar la ley. ¿Cuál es esa ley? El Código de Trabajo. ¿Cuándo se va a hacer esa modificación? Ahora es la oportunidad, a través de esta modificación que se está planteando. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces venimos con el último segmento de este espacio Economía Popular por la Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Hablamos del Código de Trabajo y de algunas modificaciones que han de hacérsele a esa normativa que está vigente en la República Dominicana desde hace 32 años, desde el año 1992. Otro cambio que se va a establecer ahí, u otros cambios, que son 2 aspectos, es el relacionado con los acuerdos judiciales y las sanciones que se le han de aplicar a empresas cuando incurran en algún tipo de violación. Y voy por ahí primero. Aquí el Código Laboral establece que las empresas tienen que cumplir con determinadas normativas, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los trabajadores y ese tipo de cosas. La normativa esta que establece que el 20%, de los empleados extranjeros no pueden exceder el 20% de la nómina de cada empresa en el ámbito formal. Los trabajadores tienen que tener condiciones mínimas adecuadas para realizar su labor, ¿verdad? Una empresa donde debe haber, qué sé yo, el baño para damas, baño para caballeros y así sucesivamente. O sea, una cantidad de cosas, un área de cocina donde puedan comer, un área de comedor, lo que sea. Hay muchas reglas, incluso de seguridad, que no se cumplen. Entonces, el mercado laboral, o mejor dicho, el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de inspectores que se encargan de ir a inspeccionar en cada empresa a los fines de determinar si la empresa está cumpliendo con las normativas legales, con las normativas que están establecidas en el código. Ahora, ¿qué pasa? Que los inspectores y el propio Ministerio de Trabajo no tienen poder sancionador. Las sanciones que puede establecer el Ministerio de Trabajo son muy laxas. Tal vez, qué sé yo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Pero si tú estás violando una ley, si usted está violando una normativa que le permite ahorrarse, qué sé yo, $500,000 de pesos, y cuando lo van a sancionar, le van a sancionar con 2 salarios mínimos, y 2 salarios mínimos del Estado son 10,000 pesos, que eso es lo que establece la ley. Salario mínimo, cuando se habla de salario mínimo, son los salarios mínimos estatales. Pues tú lo que vas a pagar 20,000 pesos, pues tú sigues violando la ley, porque tú sabes que tú vas a pagar menos de lo que te estás economizando. Entonces, el Ministerio de Trabajo no tiene poder sancionador. Hay violaciones de la normativa laboral, en lo que tiene que ver con seguridad laboral, en sentido general, que el Ministerio de Trabajo tiene que reportarle eso al Ministerio Público, para que el Ministerio Público a su vez entonces abra una investigación, y después de abrir esa investigación entonces ver qué tiempo tardaría para hacer entonces un sometimiento a la justicia. Imagínese usted, y el Ministerio Público, que tiene tantas situaciones pendientes más importantes o más apremiantes que una simple violación de un procedimiento laboral, entonces tiene que atenderle y darle prioridad a las cosas pendientes, los feminicidios, los asesinatos, los crímenes, los robos, los atracos, la lucha contra la corrupción, todo esto. Entonces el Ministerio Público no tiene tiempo para eso. Entonces este código
va a ser modificado a los fines de darle al Ministerio de Trabajo mayor poder sancionador, mayor capacidad de accionar en contra de cualquier tipo de violación que se produzca en el ámbito laboral, violación de normas. No solo de violación de normas por parte de los empleadores, sino también por parte de los propios empleados, porque también hay situaciones que pueden ser sancionables por parte de empleados. Hay empleados que han provocado situaciones que han causado grandes pérdidas a empresas, qué sé yo, alterando una maquinaria o haciendo algún otro tipo de bellaquería. O sea, no solamente son las violaciones de los empleadores, sino también las violaciones de los empleados. Deberes y derechos. Los derechos que tienen los trabajadores y los empleadores y los deberes que tienen los trabajadores y los empleadores en el momento de establecer una relación laboral. Y la otra parte, ya el poder sancionador para el Ministerio de Trabajo a los fines de que pueda aplicar sanciones cuando se detecte algún tipo de violación de las normativas del sector laboral. La otra parte es lo que tiene que ver con la conciliación o los acuerdos laborales entre empleados o ex empleados y empresas o empleadores. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, muchas veces una empresa prescinde de los servicios de un empleado, el empleado siente que ha sido vulnerado su derecho y le presenta una demanda a la empresa. Pero ¿qué pasa? Que el empleado o ex empleado se busca un abogado y el abogado le dice, no, mira, fírmame un poder aquí. ¿Cuánto es que te tenía que pagar? A veces hasta así lo hace el abogado. El abogado dice, ¿cuánto era que te tenía que pagar la empresa? No, la empresa tiene que pagarme 50,000 pesos y no me lo quieren pagar, me están negando el pago de los 50,000 pesos. Y como me están negando el pago de los 50, pues entonces mira, fírmame aquí, yo te voy a dar los 50,000 pesos. Y tú me vas a firmar aquí un poder donde tú me cedes los derechos que te están violando en esa empresa. Y luego ese abogado va y le pone una demanda a la empresa por 50 millones de pesos. Que tal vez la gane la demanda, tal vez no la gane, pero para la empresa eso representa un costo. Porque la empresa tiene entonces que dedicarle tiempo a la contratación de abogados, al seguimiento de los procesos, de las citaciones, de los juicios. Y al final, el beneficio no va a ser del trabajador. El beneficio va a ser del abogado que se va a ganar unos cuartos. Entonces, se producen a veces situaciones donde hay demandas que van mucho más allá del costo del conflicto en sí mismo o del costo que originó el diferendo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el Código de Trabajo? Que va a establecer mecanismos mediante los cuales pueda haber conciliación extrajudicial entre empleadores y empleados a los fines de evitar que el empleado tenga que recurrir a la justicia y que al recurrir a la justicia tenga que depositar en el abogado el derecho que está reclamando a la empresa en cuestión. A los fines de que pueda hacerse más expedito, más fácil el acuerdo entre partes. Así se evitaría una cantidad de costos que tienen las empresas cuando hay una cantidad de demandas que a veces pesan sobre empresas que muchas veces tienen la razón en la decisión que han tomado, pero como ya están en justicia, bueno, ahora hay que demostrarlo en justicia, y demostrarlo en justicia es más complicado todavía, y más costoso, y más tedioso. Y al final el trabajador también se perjudica porque entonces se le da larga. Y un proceso judicial, señores, de un reclamo laboral, cuando ya está en justicia, puede durar años. Años. Entonces, algo que pudiera resolverse en un mes o en 2 meses, puede que tarde años y puede que hasta el trabajador se muera y no llegó a cobrar lo que iba a cobrar porque el caso fue a justicia, luego fue entonces a apelación y luego de la apelación volvió otra vez a otro tribunal y pasó a otro tribunal y ahora está en la Suprema y que la Suprema todavía no ha emitido sentencia y que todavía no ha salido y mientras tanto tiene 1 año esperando, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años esperando por un reclamo que inicialmente era de 20,000 pesos o de 50,000 pesos. Y ya usted ha gastado más de los 50,000 pesos en justicia, en abogado, usted como empleado, como ex empleado. A los fines de conseguir algo que tal vez no llegue a conseguir. Entonces, se trata de evitar todo eso.
¿Cómo se evita toda esta situación? Bueno, eso se evitará estableciendo mecanismos mediante los cuales en el Ministerio de Trabajo puede haber algún tipo de escenario, algún tipo de vamos a decir, de órgano que se encargue de establecer conciliaciones entre empleadores y empleados y de que no tenga que llegar a la justicia un asunto de un reclamo laboral que pueda resolverse en el ámbito laboral, y que no se constituya entonces en una lluvia de demandas, muchas veces millonarias, que perturban la actuación efectiva de una empresa que está llamada simplemente a producir bienes y servicios, a generar riquezas. Entonces, ese tipo de conflictos que son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Claro que los empleadores, que son los empresarios, tampoco pueden quejarse mucho de las demandas cuando se producen. ¿Por qué? Porque a veces se quejan de que el 98% de las sentencias que emiten los tribunales de trabajo perjudican al empleador. Bueno, pero usted sabe por qué es que el 98% lo perjudica. Es porque ese es el 98% de los trabajadores que fueron a reclamar. Y si fueron a reclamar es porque su derecho fue vulnerado. Porque un trabajador cuyo derecho no sea vulnerado no reclama. O sea, si un trabajador lo despiden y le corresponden una cesantía y prestaciones laborales por 75,000 pesos y usted le paga sus 75,000 pesos completo, él no se va a quejar, él no va a ir a la justicia, él no lo va a demandar. ¿Por qué no lo va a demandar? Bueno, porque usted está cumpliendo con lo que le corresponde y él está consciente de que eso es lo que le corresponde. El problema está cuando usted no le da lo que le corresponde, que entonces él tiene que ir a recurrir a la justicia. Entonces, por eso cuando salen las sentencias favorecen al trabajador en su mayoría. Pero favorecen al trabajador en su mayoría porque en su mayoría los trabajadores que van y recurren ante la justicia en contra de un empleador es porque en su mayoría tienen la razón. Porque si no tuvieran la razón no irían. Ningún trabajador se va a motivar a demandar a una empresa si esa empresa le cumplió cuando prescindió de su servicio. Generalmente lo hacen cuando no le han cumplido. Y si no le han cumplido, quiere decir entonces que de por sí ya el trabajador tiene la razón. Por lo tanto, es lógico que la mayoría de sentencias en materia laboral favorezcan más al trabajador que al empleador. No es porque tienen la intención de favorecer al trabajador más que al empleador, sino porque si llegó a los tribunales es porque el trabajador ciertamente fue víctima de vulneración de sus derechos. Porque si no, no hubiera llegado a los tribunales. ¿Qué porcentaje de la cantidad de empleados que las empresas despiden va y recurre a la justicia? ¿Qué porcentaje? Posiblemente un 1% de todos los que son cancelados. Cada vez que cancelan a alguien le pagan sus prestaciones, cancelan a alguien le dan sus prestaciones. Ahora, de todos, hay quizá un 1% que va y recurre a la justicia. Pero porque a ese 1% le fallaron. Al otro 99% no le fallaron. Como no le fallaron, no fueron a la justicia. Entonces, ese 1% que va a la justicia, es lógico que posiblemente el 100%, o sea, la totalidad de ese 1% tiene la razón. Y por eso entonces el 100% o el 99% o el 98% de las sentencias que salgan de ese tipo de demanda van a favorecer al trabajador, porque el trabajador recurrió precisamente porque le estaban violando su derecho. Porque repito, ningún trabajador recurre a la justicia cuando el empleador le ha cumplido en el momento de terminar la relación laboral. Si le ha cumplido, el trabajador no hace nada. ¿Por qué? Porque él va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dice, mire, yo trabajé tantos años, hice esto. Entonces el Ministerio de Trabajo le hace el cálculo y le dice, mire, a usted le tocan 75,000 pesos. Entonces cuando tú vas, bueno, mira, voy a la empresa, mire, ya cuando me va a pagar mi dinero de la prestación, venga el día 10. Cuando tú llevas el día 10 te dan un cheque de 75,000 pesos. Si te dan un cheque de 75,000 pesos o un poquito más, porque muchas veces te dan de más, ¿qué tú haces? Coges tu cheque y te vas para tu casa. Tú no vas a demandar a la empresa. Tú vas a demandar a la empresa si te dan menos de lo que te toca. Y si te dan menos de lo que te toca y tú demandas a la empresa, obviamente tú vas a tener la razón. Eso es lo que pasa. Y todos los empresarios se quejan de eso. No se quejen. Porque ciertamente la mayoría de sentencias tienen que favorecerle.
Lo malo es que esas sentencias son de demandas laborales que ya no están en poder del trabajador, sino en poder de abogados oportunistas, que lo que hacen es que le sacan millones a las empresas y al final no le dan beneficio al trabajador que originó la demanda. Eso es lo que debe corregir el código y para eso se va a hacer ese tipo de modificación. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos hablando con algunos otros aspectos que va a traer el código laboral y vamos a llegar posiblemente a la partecita que le inquieta a muchos trabajadores. Volvemos en breve. Economía Popular Z101.